Desde el mismo inicio del triunfo de la revolución, las campañas en contra de Cuba han tomado las más disímiles formas y matices, siendo una de las principales plataformas los diferentes medios de comunicación existentes. Con la llegada de Internet, un grupo de asociaciones y personalidades se han apoyado de los diferentes servicios que en esta se brindan con el principal objetivo de derrocar la revolución. En este material exponemos un breve estudio sobre las principales motivaciones de un grupo de cubanos para el acceso a los diferentes servicios y opciones de Internet, así como la realidad del seguimiento de estos a determinados youtubers, teniendo en cuenta sus mensajes tanto a favor como en contra del país y de su proceso. Para esto, se procedió a conversar con diferentes grupos poblacionales en algunas zonas de los municipios capitalinos de Marianao, Playa, Centro Habana y Cerro, así como con personas que poseen acceso a Internet tanto en su domicilio como centros de trabajo o centros de estudio. Este trabajo se ejecutó entre los meses de febrero a junio del presente año, periodo en el cual se pudo sondear un total de 1.728 personas, de las cuales 1.212 fueron masculinos y 516 femeninos. Los rangos de edades determinados fueron de 18 a 25 años con un total de 590 personas, de 26 a 55 años con un total de 815 y mayores de 55 con un total de 323. Como bien ya explicamos, la primera parte de nuestro estudio estuvo dirigido a determinar las principales motivaciones por las cuales estas personas acceden a la Internet. En este sentido, primeramente se mostrarán los resultados organizados por los grupos de edad ya descritos y se expondrán las motivaciones teniendo en cuenta el nivel de prioridad. Para el primer grupo de edades, que incluye a las personas entre 18 y 25 años de edad, se pone de manifiesto como primera motivación el acceso a las redes sociales, interviniendo en esta el 98,1% de los contactados. En el segundo lugar aparecen los chats, donde el 79,3% acceden a estas posibilidades. En tercero, y teniendo en cuenta que esta es la categoría de edades más joven, el 62,4% acceden a sitios relacionados con videojuegos, tanto para la ejecución, descarga o informaciones que sobre los mismos se exponen. Como cuarta motivación, aparecen los sitios dedicados a la música con el 60%, relacionándose en este aspecto tanto la descarga, la información sobre este tema o directamente la escucha. En quinto lugar, aparece la comunicación con familiares utilizando la misma el 26,1% y en sexto lugar la visualización de directas o videos en línea que agrupa el 11,2% para esta categoría. De la misma forma se aprecia que el 57,8% de las personas en estas edades utilizan además otros servicios que pueden ser accedidos a través de esta posibilidad. Al analizar el segundo grupo de edades, que comprenden las personas entre 26 y 55 años, se aprecia que la primera motivación, de igual forma que en el caso anterior, lo constituye el acceso a las redes sociales, aquí con un 97,9%, pasando en esta categoría al segundo lugar la comunicación con familiares con un 90,2%. Seguidas a estas, en tercer lugar, con el 67% se encuentran los chats, apareciendo en cuarto lugar el acceso a la información o posibilidades relacionadas con las ocupaciones o trabajos que realizan estas personas en un 59,5% de los casos. En quinto lugar, aparecen accesos relacionados a música con el 44%. En sexto, a directas o videos en línea con el 30,3% y finalmente con el 17,3% los relacionados a videojuegos. En esta categoría, además, 84% de los contactados acceden igualmente a otros servicios o posibilidades de la Internet. Para la tercera categoría, que comprende a los mayores de 55 años, se pone de manifiesto de igual forma que la primera motivación lo constituye el acceso a las redes sociales con el 91,6%. Y en segundo lugar, al igual que en la categoría anterior, la comunicación con familiares con el 85,4% de los encuestados. En estos casos, la tercera opción la constituye el acceso a directas o videos en línea con el 16,4%. Como se aprecia, en estas personas de más edad, el resto de las motivaciones señaladas en las categorías anteriores no representan datos significativos, por lo que se incluyen en el grupo de otros accesos que se ejecutan, que representan el 56,6%. Finalizando el análisis según lo antes mencionado, podemos concluir que las motivaciones para el acceso a Internet, según este estudio, está dado principalmente y por orden de prioridad como de mayor preferencia, en primer lugar por el acceso a las redes sociales con el 96,8%, seguido en segundo lugar por la comunicación con familiares con un 67,4% y en tercero el acceso a los chats con el 58,7%.
Después de las antes mencionadas se encuentran en cuarto lugar los sitios relacionados con la música con el 41,3%, en quinto con el 29,5% los relacionados con los videojuegos, en sexto los relacionados con informaciones o posibilidades de acuerdo a las ocupaciones o trabajos que realizan estas personas con un 28,2% y con 21,2% la visualización de directas o videos en línea. Por otro lado, el 73,8% de estas personas realizan el acceso a otras posibilidades, sitios o facilidades que se brindan a través de esta plataforma. Como segundo aspecto de este estudio, se profundizó en la visualización o seguimiento de un grupo de youtubers que de una u otra forma emiten información o criterio tanto a favor como en contra de nuestro país o su proceso, para lo cual nos dimos a la tarea de determinar el conocimiento sobre la existencia de 15 anteriormente determinados, así como de la realidad de su incidencia en estas personas. Los sondeos realizados demostraron que solo en 5 de ellos se poseen niveles de acceso que puedan llevarse a comparación y sobre los cuales pasamos a brindar los resultados. Para mostrar lo antes expuesto, dividimos en dos las causales. En primer lugar, aquellas personas que en algún momento los hayan visto o escuchado independientemente de la cantidad de veces. Y en segundo, las personas que realmente los siguen, para lo cual consideramos que están al tanto de lo que hacen, aun cuando no estén suscritos a sus canales. Primeramente, pasamos a exponer, teniendo en cuenta los grupos de edades, las personas que del total de encuestados han visto aunque sea una vez a estas personas. En este sentido, y analizando los puntos porcentuales por grupo de edades, se aprecia una diferencia significativa en el caso del guerrero cubano en cuanto a las edades entre 26 y 55 años, así como un incremento de la diferencia en el caso del Mundo García en las edades que comprenden a los mayores de 55. En el resto de los casos, como se aprecia en pantalla, las diferencias no se comportan de forma muy significativa. En cuanto al seguimiento de los mismos a través de sus canales o sus redes sociales, teniendo en cuenta los grupos de edades, se aprecia una diferencia significativa en las personas entre las edades de 26 y 55 años que siguen al guerrero cubano y al Mundo García, siendo las diferencias en el resto no muy notorias. Como cierre de este estudio, exponemos los datos obtenidos en cuanto al acceso a los canales o redes sociales de estos youtubers, totalizando los datos ya expuestos por grupo de edades. En este sentido, podemos observar que en el caso de los dos primeros, el nivel de diferencia con el resto es bastante significativo en ambas categorías. No obstante, consideramos de mayor interés los datos sobre las personas que los siguen, las cuales realmente pudieran tener un tipo de influencia por la información que reciban. Esto nos arroja que el guerrero cubano es el de mayor aceptación con el 27% de seguimiento, seguido del Mundo García con el 19,2%, el protestón cubano con 4,9%, Otaola con 2,3% y Eliezer Ávila con 2%. De la misma forma, se hace significativo en la tabla que en el caso de Eliezer Ávila existen más personas que habían visto que en el caso de Otaola, pero sin embargo posee menos personas que lo siguen. Para finalizar, si sumamos los datos que se observan en pantalla, se puede concluir que el 46,6% de las personas, aunque sea una vez, han leído, visto o escuchado al guerrero cubano. El 33,5% lo han hecho con el Mundo García, el 11% con el protestón cubano, el 7,6% con Eliezer Ávila y el 7% con Otaola.